atención porque usted como padre o madre tiene el derecho de ver a sus hijos, aun cuando ellos no vivan con usted. Así que vamos a hablar acerca de este tema y estamos con Natalie Zúñiga, quien es abogada, para poder resolver algunas dudas que tiene la gente. Hola Natalie, ¿cómo estás? Seguramente este es un tema al que recurre mucho a buscarte para preguntar. Gracias, Vania. Un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, es un tema bien importante y además muy bueno que lo toquemos. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente hoy en nuestro país y en el mundo la crisis del matrimonio y de la familia como tal está en su auge, ¿no? Ya no es la familia Ingalls de antes, papá, mamá, hijitos. Ahora las familias pueden ser separadas, los hijos de alguna manera no viven con alguno de los padres o tal vez ni siquiera se han casado al momento de tener el niño, que no está mal. Lo que sí es importante mencionar que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 603, que es la ley que va a regular evidentemente toda la situación familiar, establece el derecho a la visita no solamente como un derecho, es una obligación y es un deber. Y más allá de ser un derecho, una obligación y un deber de los progenitores, es un derecho que tiene el menor. Es bien clara la Ley 603 en su artículo 35 cuando establece que los hijos tienen derecho a una relación igualitaria paterno-filial y evidentemente materno-filial. Es decir, los niños tienen derecho a ver en igualdad de condiciones tanto a su papá como a su mamá. El papá o la mamá que no ha obtenido la guarda tiene derecho al régimen de visitas. Eso lo establece el artículo 216. ¿Hay alguna diferencia cuando los niños son más pequeños, son más grandes? ¿Tiene que haber una, no sé, pues visita asistida, por así decirlo? Sí, evidentemente en materia familiar todo se modifica de acuerdo a las condiciones, ¿no? No es lo mismo el régimen de visitas para un bebé que es lactante, porque tú sabes que cuando es lactante tiene que tomar leche cada cierto tiempo, o a un bebé que no habla, 2 años, 3 años. Cuando tiene 4 o 5 ya puede comunicarse, ¿no? Cuando es más grande igual ya puede pernoctar con el papá, y cuando ya es adolescente, 12, 13 años, es más, él ya podría elegir, decir, quiero estar con mi papá la mitad de la vacación, quiero estar con mi papá tal o tal día, quedarme a dormir. Lo que sí es preocupante es que tengan que recurrir a un juez, para que sea un juez quien determine, vas a ver a tu hijo los sábados de 9 a 5, o sea, ¿por qué un papá o una mamá tendría que ser condenado a ser papá de fin de semana? La autoridad paternal no se pierde, hay casos evidentemente, pero tienes que ir a un juicio. O sea, tú no tendrías por qué acudir a un juez para que te ponga horas, tú deberías tener la libertad hoy de hablar por teléfono, de salir con tu hijo, de ir al colegio, de poder pasar algún cumpleaños, pasar fechas importantes. ¿Qué pasa con aquellas mujeres, principalmente, que dicen, no me pasa pensiones, por eso no va a ver a sus hijos? Son dos instituciones totalmente diferentes. Evidentemente las obligaciones también conllevan derechos, pero no es un pretexto decir no me pasa pensiones y por eso le estoy suspendiendo las visitas, o si me aumenta le doy más horas. Son dos cosas totalmente opuestas. El derecho a la asistencia como tal familiar lo regula el 109, el 116, 117 de la ley 603 y el derecho a la visita el 216. O sea, no puedo yo negociar, ¿no? Como no me pasas asistencia, te prohíbo la visita. Lo bueno es que ahora yo puedo exigir el cumplimiento de esa visita y creo que eso es fundamental, que la gente se entere. Muy bien, en breve vamos a hablar de eso. Antes permíteme consultarte, ¿qué pasa con aquellos papás que los recogen un fin de semana o un día y desaparecen 3 meses o más? Luego vuelven y quieren ver a sus hijos. ¿Qué ocurre en esos casos? En ese caso también la ley prevé eso, ¿no? Lo que pasa es que no puedes jugar a ser un papá fantasma. O sea, aparezco hoy, me desaparezco 3 meses, luego vuelvo a aparecer. Hay que ser muy conscientes en que tanto el papá como la mamá es fundamental para el desarrollo integral de un niño. Entonces, cuando tú afectas ese desarrollo integral o el niño te espera con su mochilita porque pasa, mi papá va a venir a recogerme para pasar el fin de semana y el señor o la señora no llega nunca, se estás afectando su psicología. En ese caso, sí es importante, si tu caso lo conoce un juzgado, hacer conocer a la juez y decirle, está afectando a mi hijo, porque en todo momento, tanto la Constitución como la ley siempre va a priorizar el interés superior del menor. Hay que ser responsables en el régimen de visitas. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, yo no quiere verlo. Puede haber, es una gran cantidad de hombres que se olvidan de sus hijos. Tampoco los puedes obligar. Tampoco los puedes obligar, pero hay otra gran cantidad hoy, en el 2019, peleando en todos los juzgados de este país para ver a sus hijos. Lamentablemente, a pesar de que la ley, la Constitución diga que la justicia tiene que ser igualitaria, sin discriminación y demás, existe todavía estas raíces patriarcales de que se piensa que solo las mujeres quieren a sus hijos, que solo las mujeres tienen la capacidad de cuidar, y no es cierto. Entonces, no es simplemente
simplemente renegar contra el sistema, quedarte en tu casa. Hay que reclamar los derechos. Los derechos están, pero tienes que hacer que estos derechos se cumplan. ¿Qué pasa si nos negamos a dejar ver a nuestros hijos? Eso es fantástico. Desde la aprobación de la ley 603, si tú niegas la visita 3 veces continuas bajo informe de defensoría, se revierte la guarda para el otro papá. Entonces, no es decir, o jugar a Shakira, yo siempre digo, sorda, ciega, muda, no contesto el celular, no escucho el timbre, no veo la puerta. No, si yo 3 veces le prohíbo la visita al progenitor que no tenga la guarda, no hago que se cumpla con el régimen que el juez ha dictado en algún momento, puedo pedir la reversión de la guarda, la ley me faculta. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente ahora? Digamos, como ya conocen esto, 2 veces faltan, vuelven a ir 1, vuelven a faltar 2. Entonces, eso también se podría entender como maltrato infantil, sí, porque el niño no es un objeto. O sea, yo entiendo que cuando uno se casa o alguien, nadie quiere tener un hijo para alguien que no va a estar presente. O sea, hay que ser muy conscientes que cuando vas a tener un niño, no eres tú, la otra persona no ha sido un donador o no ha sido un vientre de alquiler. La otra persona tiene derechos y tú has elegido a ese papá o a esa mamá. O sea, el niño no tiene por qué pagar tus frustraciones personales. Hay muchos hombres y mujeres que le voy a dar donde más le duele y alguna vez lo hacen inconscientemente. No es que digan, ay, voy a lastimar a mi hijo. O sea, lo hacen inconscientemente. No, él no nos ha querido. Yo siempre les digo, no la quiere a usted. O sea, hay que aprender a divorciar la relación amorosa de la relación paterno-filial. Hay gente que puede amar mucho a sus hijos, pero no necesariamente la tiene que amar como a usted como pareja. Entonces tenemos que respetar ese tipo de relaciones, porque la relación paterno-filial y materno-filial es eterna. Uno jamás se va a divorciar de los hijos. Pero uno a veces no se pone a pensar, ¿no es cierto?, por ese enojo, ese rencor. ¿Cómo afectamos a nuestros hijos psicológicamente? ¿Cómo los dañamos al no permitir que vean a sus padres o a sus madres? ¿Qué ocurre en el caso cuando los abuelos, la familia ampliada, quiere ver a los niños y también la mamá o el papá se opone? Es un vacío legal respecto a que, por ejemplo, si estuviera lejos el padre, la abuela podría pedir la visita, pero la ley es bien clara, dice que no es restrictiva. Es decir, yo puedo utilizar los principios del Código Niño y Adolescente de la Constitución. La visita no es solo papá y niño, es su entorno. Entonces, el papá tiene todo el derecho en su tiempo de visita, es más, no debería recurrir a un juez, de pasar el tiempo con su abuela, con su tía, con su nueva esposa, con su nueva pareja. Yo sé que van a decir, esta loca que está hablando, pero es lo real, la vida continúa. Uno no se enamora una vez en la vida, se enamora muchas veces. Y van a haber muchas parejas, y con esas parejas tu hijo va a tener nuevos hermanos. Y él tiene derecho a conocer a esos hermanos, tiene derecho a conocer a los papás, y eso bajo ninguna circunstancia puede estar limitada. No es la visita, y eso quiero que quede claro, solo con el papá. O es como que lo vas a ver, pero ni se te ocurre presentarle a tu nueva pareja. Él o la persona que tenga el derecho a la visita tiene pues el criterio suficiente para saber si es momento o no es momento de presentar a la pareja. Yo sé que es muy duro algunas veces decir, era mi esposo y ahora está con alguien más y mi hijo va a querer o mi hija va a querer a ese alguien más, pero si no lo puedes superar de manera tranquila, hay terapeutas, hay que acudir a terapia algunas veces, más que un abogado, que un juzgado, porque al final pierdes tiempo en juzgados, pierdes dinero y sobre todo le haces perder tiempo al sistema judicial. ¿Cierto? Y lo mejor es que ustedes se pongan de acuerdo, ¿no?, entre papá y mamá. Gracias, Natalie, por haber venido, y en nuestra página usted puede hacer sus consultas. ¿Qué preguntas tiene? Este es su espacio para que usted pueda hacer las consultas, y acá nuestra profesional, la doctora Natalie Zúñiga, estará respondiendo cada una de ellas. Mañana, aquí en el día, tenemos más.